Nuestro invitado de hoy se ha consolidado en los últimos 35 años de carrera como una de las figuras más destacadas del mundo de las encuestas en Colombia. Su nombre, César Caballero. Él acaba de sacar un libro que habla sobre el poder de las encuestas, de cómo las encuestas inciden en el proceso electoral y cómo están de hecho haciéndolo desde ya en este incipiente proceso electoral colombiano que ya comenzó un poco rápido para mi gusto. Las encuestas tienen un poder oculto detrás de cada respuesta y pueden empequeñecer o agrandar un candidato y modificar la intención de voto de los ciudadanos. Ese es el poder de las encuestas. Un poder que ya se empieza a sentir en este proceso electoral colombiano que se inicia con miras a elegir nuevo presidente en el 2026. Ya comienzan a salir la medición de posibles candidatos, aunque no hay nadie todavía en el partidor, pero ya se están de alguna manera posicionando los caballos para entrar al partidor. Juan Manuel Galán, Sergio Fajardo y Claudia López puntean en nueva encuesta para la presidencia. En la más reciente encuesta de Percepción País de Guarumo y Ecoanalítica se conoció cómo está la intención. Para ver a futuro y no puedo quedarme sin preguntarle cómo ve usted nuestra nueva camada de líderes y proyectando a las nuevas elecciones de presidente que se vienen. Bienvenido aquí, César Caballero. Hacía rato no lo teníamos por estos lares. María Jimena, muchas gracias y muy contento de estar de nuevo aquí en tu programa de A Fondo. Te quería preguntar por tu libro. Ese es producto, tengo entendido, de una tesis doctoral que venías trabajando hace muchos años. ¿Cómo finalmente lograste llegar a buen puerto con esta investigación? ¿Y cuál es realmente el poder oculto de las encuestas? Sí, para mí es claro, este es un libro que es producto de mi tesis doctoral, son 5 años y 10 meses de reflexión autocrítica sobre los temas a los que yo me dedico, y yo creo que una de las cosas que yo señalo que son muy importantes es que el poder de las encuestas no es solamente en la última encuesta, o no solamente en la parte final de las encuestas, sino particularmente al inicio o muy antes de las campañas, y yo creo que parte de lo que pueden hacer las encuestas es crear un círculo virtuoso, y por eso una de las frases que he utilizado para explicar la tesis es que la plata sigue las encuestas, los medios siguen a las encuestas y los operadores políticos siguen a las encuestas. Entonces, si a un candidato muy temprano le va bien en las encuestas, pues la plata se le empieza a aparecer, los medios los empiezan a seguir más y a hablar de ellos, bien o mal, pero hablan de ellos, y los operadores políticos empiezan a tratar de reunirse y a lograr acuerdos con ellos. Entonces se genera un círculo virtuoso. En cambio, una persona que no sale en las encuestas, que por ejemplo no lo miden, ni siquiera lo miden, pues obviamente la plata es más difícil que llegue, los medios pues no necesariamente hablan con esa persona y finalmente los operadores políticos empiezan a verlo con algo de distancia. Entonces yo creo que uno de los grandes poderes que tienen y las incidencias que tienen las encuestas es al inicio de las campañas, y eso pues creo que es parte de lo que está pasando hoy en Colombia. Bueno, pero ¿qué está pasando hoy en Colombia? Yo creo que se está midiendo muy temprano la intención de voto. Es demasiado temprano, Sí. yo también lo digo lo mismo. Sí, digamos que yo creo que estamos todavía muy lejos de la primera vuelta. Hoy todavía no sabemos quiénes van a ser los candidatos. Y en particular, yo he señalado, yo escribí un artículo en Razón Pública donde publiqué un listado de 54 candidatos. Yo te puedo contar 2 hechos de ese listado. El primero es que ninguna de las personas que está ahí me llamó a decirme, oiga, yo no estoy en eso. Y el segundo es que 6 que no estaban me llamaron a decir, oiga, yo también estoy. Entonces ya tengo 60. O sea, en este momento yo tengo un listado de 60 personas que están diciendo, yo quiero ser candidato. En ellos son 60 y son muchos nombres. Yo hago en ese artículo una explicación de por qué. Porque es que los clivajes de la política colombiana señalan que nosotros no elegimos presidente a 2 vueltas, sino a 4 vueltas. La primera vuelta va a ocurrir entre octubre, noviembre y diciembre del año entrante, cuando los partidos seleccionen sus candidatos y cuando los que van a ir por firmas finalmente tengan que sacar los 400, 500 millones de pesos
para recoger las firmas. Esa es la primera vuelta. Yo calculo que ahí vamos a llegar como a octubre, como con 80 candidatos, por lo menos. Pero ya en ese momento nos vamos a quedar con menos de 30, porque la segunda vuelta es en marzo, porque todos los políticos han aprendido, la legislación lo dice, pues que es muy conveniente ir a la consulta interpartidista o partidista de marzo. Ese día salen 20 millones de personas a votar y les muestran los 6 tarjetones que va a haber, o los 4, 5, 6 tarjetones, y la gente vota. Entonces es una manera muy fácil de acolumpiarse en eso y tener una alta visibilidad. Y luego vamos a ir a primera vuelta, donde en principio uno pensaría que va a haber varios candidatos con opción de pasar a segunda vuelta, no uno solo ni dos, sino varios. Y luego la cuarta vuelta sería en junio. Entonces, mi argumento es, tenemos tantos candidatos porque la estructura institucional colombiana lo incentiva y las reglas del juego lo llaman así. Y hay un académico de la Universidad del Valle que se llama Javier Duque, que publicó un artículo que me llamó la atención y tomo de él un buen concepto que se llama presuntos candidatos. Porque aquí hay varios que no quieren ser presidentes, lo que quieren es ser ministros o mejorar su opción para ser senadores. ¿Cómo quiénes? A ver. A ver, yo te lo voy a poner de la campaña pasada para no... Para no embarrarla. Sí, pues para no tener... pero mira, Claudia López, cuando aspiró a ser presidenta hace algún tiempo, su meta era ser alcalde de Bogotá, de alguna manera. Y cuando tú miras, había varios que querían era ser ministros. Yo sé que Miguel Uribe quiere ser alcalde de Bogotá. Alcalde de Bogotá quiere ser Susana Muhammad, quiere ser Miguel Uribe, quiere ser mucha gente. Entonces muchos de ellos dicen, hago la campaña, llego hasta la consulta, no gano, pero ya hice un recorrido. Recuerda, Antonio Sanguino, que dijo yo quiero ser candidato. Él estaba buscando era posicionar su nombre para la gobernación de Cesar. Eso no quiere decir que les va a salir, pero muchos de ellos lo que buscan es eso. O incluso que se acuerden de ellos para que los pongan ministros o ser fórmulas vicepresidenciales. Entonces, yo te digo, Francia Márquez, cuando se inscribió como candidata dentro de la consulta del Pacto Histórico, sabía que iba a perder. Pero ella, ¿qué estaba buscando? Ella no estaba buscando ser presidente, ella estaba buscando o meterse en la lista del Senado o, como finalmente ocurrió, que el presidente Gustavo Petro le ofreciera la vicepresidencia. Entonces, no todos estos están buscando ser presidente, pero el escenario se da para tener visibilidad. Pero hablando de las mediciones tempranas que se están haciendo, hay uno que me sorprende y es el nombre de Sergio Fajardo, el ex candidato presidencial que vuelve a estar arriba en las encuestas, o por lo menos en estas encuestas que están, como dice usted, midiendo candidatos demasiado temprano. Sí, pero si tú comparas cómo le iba de bien hace 4 y 8 y 12 años, el bien antes arrancaba en 40, 42, 30 y pico. Ahorita el bien, según vi, es 8. O sea, ahí hay también un desgaste. ¿No? Ahora, ¿yo qué creo? Que en este momento preguntarle a la gente... Es una boba. Yo he hecho estudios de cultura política que he estado haciendo y he estado haciendo varios temas y hoy más del 60% de la gente no sabe quiénes son los candidatos. No sabe. Es decir, ¿quiénes estamos pensando en los temas de candidatura? Pues los operadores políticos, los candidatos y algunas personas en medios, pero el grueso de la gente no sabe. Hace unos días salieron 2 encuestas con 2 resultados completamente distintos. La primera es de Guarumo y Ecoanalítica. Entrevistan a 2012 personas sobre la percepción y la intención de voto para posibles candidatos en las elecciones presidenciales del 2026. Y en esa, Vicky Dávila, directora de la revista Semana, sale como ganadora en ese escenario hipotético. Por el mismo tiempo salió otra encuesta publicada por la revista Cambio y hecha por el Centro Nacional de Consultoría. En esa encuesta, ningún candidato se destaca. Los primeros 4 candidatos no tienen diferencias significativas y los números que los separan están dentro del margen de error de la encuesta, que es de 2.7%. El que más repunta no llega ni al 11%, que es Juan Manuel Galán, con el 10.7%. Le sigue Claudia López con el 8.6%. Después está Sergio Fajardo con el 8.2%. Y de cuartas está Germán Vargas Lleras con el 8.1%. En quinta posición está la periodista Vicky Dávila con el 7.5%. César, sobre la encuesta de Guarumo, en donde la periodista Vicky Dávila
directora de la revista Semana, sale en la punta. Es un poquito extraño. Yo te puedo decir el contraste de esa encuesta, por ejemplo, con las que nosotros estamos teniendo. Es que a nosotros el 60% de la gente nos dice que no sabe quiénes son los candidatos. Allí cuando uno lo mira, el no sabe, no responde, es menor al 30%. O sea, es totalmente inverso. A mí me parece un poquito extraño que usted salga hoy a hacer una encuesta y la gente le diga que tiene ya decidido por quién votar. Eso es muy extraño. O sea, nadie se ha inscrito todavía. No han comenzado los temas. Yo creo que está muy temprano para hacer ese tipo de preguntas hoy. Es bueno para divagar. Y, pues yo no publicaría hoy una encuesta de intención de voto. Y sobre la del Centro Nacional de Consultoría, en donde se ve que todavía es muy temprano para saber quiénes son los candidatos. Si te das cuenta, esa se parece más a lo que yo te estoy diciendo. Esa empieza a decir, claramente dice, mire, aquí hay un montón de gente que no sabe quiénes son los candidatos. Ahora, todas tienen un problema, y es que no están todos los candidatos. Hay una selección de candidatos. Y ahí va otro tema que yo digo en el libro. Los encuestadores no somos neutrales, ni somos objetivos, pero podemos ser transparentes y rigurosos. Yo creo que vale la pena preguntarse, cuando yo hacía encuestas para medios, yo ponía a todos los candidatos. Aquí hay una pregunta, ¿por qué no poner a todos? O sea, ¿por qué la gente no mira? Claro, me dirán, es que hay que poner los 60 nombres. Pues si se va a meter a hacerlo, pues hágalo. Pero aquí parte un poquito del tema es quién escoge los candidatos que están. Esa es una selección del encuestador. Y ahí hay que preguntarle a los colegas cómo están ellos escogiendo a los que están poniendo, porque no están poniendo a todos. Hay entonces, pregunto, una intención por parte de ciertos encuestadores de catapultar figuras, como por ejemplo lo que está sucediendo hoy con la directora de la revista Semana, Vicky Dávila. Yo no diría de los encuestadores, pero sí de los financiadores. Es decir, yo creo que estas encuestas están siendo pagadas por alguien. Entonces, los financiadores detrás, pues, consiguen un encuestador que esté dispuesto a hacer ese trabajo. Pero no, digamos, yo creo que hay quienes están detrás de estas candidaturas, por lo que yo escucho, por lo que yo veo más allá del propio encuestador, es los financiadores. Porque realmente están quemando plata. O sea, hacer una encuesta de intención de voto a 2 años de la elección, eso es quemar plata. Eso es, sí, para generar un humo. Y pues sí, generar un humo que puede convertirse en un hecho político, sí, es parte de una de las estrategias que yo explico en el libro, que hay personas que lo que buscan hacer es generar hechos políticos con encuestas. Eso pareciera que en algunos contextos podría resultar, pero no en todos les resulta. Eso, la gente no es boba. Con todo lo que usted ha venido midiendo en las encuestas electorales, ¿siente que este país va hacia la derecha, como muchos presienten ya, o va a ir más bien al centro, como plantean otros, o de pronto hacia la izquierda, como es el deseo del petrismo? Yo veo 3 carriles en el que están corriendo los candidatos. Un carril, que es el petrismo, donde ahí hay unos candidatos, precandidatos que van a tratar de hacer su consulta y que están. Otro carril que yo lo llamo el antipetrismo, que tiene un montón de nombres, donde más nombres hay. Pero hay un tercer carril que yo lo denomino de bisagra, que es unas personas que están tratando de ubicarse como la bisagra entre el establecimiento económico, político y social del país y los votos de Gustavo Petro. ¿Quiénes son esos? Roy Barreras, Luis Gilberto Murillo, probablemente el ministro Cristo, que entiendo que va a renunciar para aspirar, Alfonso Prada. Yo veo las declaraciones de Armitage también tratando de decir, ahí hay una gente diciendo, oiga, yo me reúno con, o sea, yo hago una cosa de una transición más tranquila. Yo veo que esas 3 carriles están. Y hoy yo creo que el juego está abierto y en cualquiera de los 3 puede ganar. Pero están los 3. Claudia López estaría en el antipetrismo. Por el momento. Yo creo que Claudia López pronto va a tener que reconocer que ella llegó, sus votos han sido más de centro-izquierda y a ella todas las declaraciones en contra del presidente la tiran hacia la derecha. Y en la derecha no están los votos de ella. Entonces ya va a tener que volverse a centrar. Alguien en estos días, un operador político me dijo, mire, César, usted no se le olvide que Claudia López y Gustavo Petro han hecho política juntos muchas veces. Creo que por lo menos en 3 elecciones han estado juntos y pelearon en esta. Ellos se van a reconciliar, creo yo. A mí no me sorprendería. Aquí hay unas personas
que en el 2002 votaron por Uribe, en el 2006, que en el 2010 votaron por el Santos y en el 2014 también, que votaron por Iván Duque y votaron por Gustavo Petro. Las matemáticas son claras. O sea, que hay un grupo de personas que votó por todos. Entonces, pues para ellos que sean de izquierda, centro, derecha, no les importa. Digamos, es más un voto de opinión, porque sí hay colombianos que han votado por todos ellos. En Bogotá es clarísimo, hay gente que votó por Claudia, por Petro, hay gente que ha votado por Peñalosa, por Galán, y el mismo ciudadano, dependiendo de la coyuntura y dependiendo del contexto. Entonces, yo lo que creo es que en este momento lo que sí es, así como en el 2006, 2010, 2014 y 2018, de alguna manera, la figura del expresidente Uribe era lo que marcaba, digamos, la confluencia, digamos, de las posiciones y el acuerdo políticas. de paz. Sí. Sí. Hoy yo creo que es la figura del presidente Gustavo Petro. Unas personas muy a favor de él y otras personas muy en contra y otros diciendo, venga, no, hagamos un puente para poder avanzar. Ese es como las tres carriles en las que yo lo veo. Donde están más los votos es en este último. Donde hay menos votos y menos candidatos es en el petrismo. Donde hay muchos candidatos, pero no tantos votos, es en la derecha. Y donde hay casi ningún candidato, pocos, y muchos votos, es en los que están tratando de diseñar esa estrategia de ser como el enlace, como esa bisagra que junte al establecimiento con el petrismo. Sí, pero dentro de ese espectro que usted señala, sí hay quienes, a partir de percepciones, están tratando de construir hechos para posicionar candidatos a través de las encuestas. Y lo están logrando. Eso lo que demuestra es que hay como un cansancio con las figuras políticas que hay. ¿O me equivoco? Está sucediendo. Yo ahí hoy me haría una pregunta y es ¿cómo va el no sabe, no responde? Digamos, nosotros hemos hecho varios estudios de unas muestras muy grandes, de muestras de más de 3.000, 3.500 encuestas, tratando de mostrar, y en el libro lo hice en parte para la tesis, es en qué momento se decide la gente. ¿Y cómo se decide la gente? Un año antes, apenas el 20% de la gente ha decidido por quién votar. Un año antes. Y no estamos ahí. Y estamos hablando del 20%. ¿Quiénes son esos? Pues esos son los candidatos, algunos de los operadores políticos que están como jugando y unas personas que están muy ideologizadas alrededor de su partido, de su movimiento. De resto no. 6 meses antes ya se suma ese 20%, ya se convierte en un 35-40%. Y recuerde que 3 meses antes es donde el grueso de la gente se mete ya en la campaña. Te estoy diciendo, es febrero-marzo del 2026, que la gente dice, ya vamos ahí, y ahí empiezan a definirse. Y una de las cosas que muestro en la encuesta de varios procesos es que entre el 12 y el 20% de la gente se decide a votar el fin de semana antes de la elección. Entonces, esto está muy temprano, realmente muy, muy temprano, y no hay manera de tenerlo tan temprano. A mí me parece que es demasiado temprano. ¿Podemos decir que los colombianos hemos cambiado en materia de percepción política en el gobierno de Gustavo Petro? ¿Cuál ha sido ese cambio sustancial que usted está viendo luego de 2 años del primer gobierno de izquierda? Lo primero, y nosotros lo hemos detectado en la encuesta que hacemos con la Universidad del Rosario, El Tiempo y la Hans Seidel, es que hay una nueva juventud de derecha. Pues una juventud de derecha muy distinta a la que eligió Uribe. Porque esta es una juventud de derecha que es pro paz. Es una juventud de derecha que no tiene problema de sentarse con la población LGTBI. Es una población de derecha que está de acuerdo con el matrimonio igualitario. Es una juventud de derecha que está de acuerdo con la legalización de la marihuana. No está de acuerdo con el tema del aborto y además tiene una prioridad en los temas de seguridad y en los temas de libre empresa. Pero eso es una juventud distinta. Esa derecha no es la derecha a la que algunos de los precandidatos de la derecha le están tratando de hablar. Es una derecha distinta. Yo a alguno de ellos le dije, mire, usted le está hablando a las personas que votaron por Uribe en el 2002 y tiene un reto, es que le lleguen vivas a la elección del 2026, porque es que ya son personas muy mayores. Recuerde que, digamos, es que eso, yo creo que al uribismo, al expresidente Uribe, le pasa lo que le pasó a Horacio Serpa. Horacio Serpa logró unas muertaciones enormes en el año 98 y en el año 2002, y luego se fue disminuyendo, en parte porque los votantes se le iban muriendo y no fueron capaces de renovarlos. Y hablando de figuras emblemáticas de la política que
han querido llegar a la presidencia pero que no han podido y que tienen un partido como Cambio Radical. Germán Vargas Lleras, ¿usted lo ve como opcionado para las próximas elecciones presidenciales del 2026? Es un candidato que sale del establecimiento y que sale de una estructura política que tiene muchos problemas y algunas ventajas. Sobre el caso del expresidente, yo lo que diría el vicepresidente, algunos candidatos como él probablemente le están apostando al fracaso de la presidencia del presidente Gustavo Petro, y que en la medida en que el presidente Gustavo Petro fracase, sus posibilidades aumentan. Eso a mí me parece que es una mala estrategia, porque uno no puede dejar la estrategia de su campaña en manos de uno tercero, porque es que no puede hacer nada en eso. Eso me parece que está mal. Y además, pues hay que abrir la posibilidad de que esto no termine como un fracaso rotundo. Esa posibilidad, yo entiendo y veo muchas cosas que me preocupan de la actual administración del presidente Gustavo Petro, y creo que hay muchas cosas que no están saliendo bien, pero existe la posibilidad de que al final de su mandato no salga tan catastrófico como algunos están apostando. Pero, ¿qué opina usted de figuras como David Luna, por ejemplo, que suena con frecuencia como precandidato presidencial y es de Cambio Radical? Yo creo que aquí nada está claro. Por ejemplo, David Luna, que es una persona que en principio está siendo mencionado como posible candidato presidencial, pues yo no sé si él se va a someter al proceso de cambio, si es que hay proceso en cambio, o él va a tomar la decisión de renunciar a la curul que tiene el Senado para poderse inscribir por otro partido o por firmas. También está la pregunta de si Elsa Noguera va a aspirar o no va a aspirar como parte, digamos, de Cambio Radical. Y obviamente está la pregunta de si el vicepresidente Germán Vargas va a aspirar o no. Entonces, digamos, ahí hay candidatos. Lo que no está claro es el procedimiento. Me parece más claro un poco las señales que ha mandado el Centro Democrático, que está diciendo, mire, nosotros vamos a hacer una selección de nuestro candidato hacia octubre, noviembre, para ir a una consulta, y ellos entiendo que están invitando a Cambio Radical, a los conservadores, a la U, digamos, para hacer eso que yo acabo de decir como el proceso. Esa me parece, digamos, que ahí hay más estabilidad y, por ejemplo, si una persona como Vicky Dávila quisiera participar allí, lo que creo que va a ocurrir es que ella tendría que inscribirse por firmas para participar en la consulta de marzo. Lo que quiere decir que ella oficialmente tiene que estar en enero presentando, o sea, no tiene que arrancar en octubre, noviembre a recoger firmas. O si no, no alcanza. Octubre, noviembre del año entrante. Del año entrante, sí. Del año entrante. Sí, digamos, ella no tiene afán ella hace una estrategia que no es la primera que lo hace. Ella, digamos, lo que está haciendo, digamos, entiendo, si ella finalmente va a ser candidata presidencial, está haciendo una cosa y es demorar lo más posible. Por ejemplo, el tema de Francia Márquez. Francia Márquez, yo no sé si va a ser candidato o no, pero si es, pues tiene todavía un tiempo para renunciar. Entonces va a esperar a renunciar. Lo que me parece claro es que Vicky Dávila está siguiendo es como si ella tomara a Juan Manuel Santos como su maestro. Porque Santos saltó del periodismo a ser presidente y negaba que era candidato mientras ejercía el periodismo. Esto no se lo está inventando ella. Es decir, estar en un medio y salir. Recuerden, Andrés Pastrana, Santos, Alberto Lleras. Creo que había alguien más, que alguien en estos días me dijo, me completó el listado con un cuarto que había sido presidente saliendo de un medio. Pero que recuerde yo con claridad, Santos, Pastrana y Alberto Lleras, que tuvieron medios y que saltaron de los medios a la política. Y yo creo que Vicky está siguiendo esa tradición. Finalmente, ¿usted cree que Gustavo Petro va a estar en condiciones de encontrar un candidato que tenga la capacidad de llegar a la segunda vuelta? Yo tengo esta teoría. Así como en el 2018 el centro de la coalición ganadora fue el Centro Democrático, y yo en este espacio les dije, el Centro Democrático puede ser parte de la coalición, pero no puede ser el centro. Y ellos finalmente pues no lo entendieron, y por eso el gran fracaso de Federico Gutiérrez, que sí, no funcionó. El pacto histórico fue el centro de la coalición ganadora en el 2022, y yo creo que la misma afirmación aplica. El pacto histórico puede ser parte de la coalición ganadora, pero no puede ser el centro. Entonces hay que dar el espacio para otro centro. Pero yo sí creo que el pacto histórico, con la figura del presidente, con el poder del Ejecutivo, con lo que lograron construir en las locales, que no es tan poco, particularmente en términos de asambleas y consejos y ese tipo de cosas, ellos podrían hacer parte de una coalición ganadora, pero no pueden ser el centro. Yo lo veo muy difícil.
Lo que pasa es que hasta ahora Gustavo Petro está arranchado en que está trabajando solo para el pacto histórico. Sí, pues, pero eso no está saliendo bien. Pues, digamos, yo entiendo que el maíz no va a ser parte de la lista del cambio del pacto histórico, digamos, no. Entiendo que el movimiento pues no va a subsumirse dentro del pacto. O sea, no va a haber partido único con el pacto histórico. ¿Qué Creo es lo que quiere Petro? Lo que quiere Petro, creo que algunos partidos, por lo que he visto en notas y lo que he hablado con algunos de los líderes políticos, entiendo que el Polo, la Colombia Humana y algún otro ya dijeron que sí. Pero maíz no y por... Pero maíz no. Y maíz creo que va a ir por fuera, con lo cual dos figuras del pacto histórico que están ahí pues tienen que pensar qué van a hacer, que son David Racero y María José Pizarro. Y los tiempos a ellos se les vuelven muy estrechos, porque lo que entiendo es que David Racero buscaría o una precandidatura o aspirar al Senado, en cuyo caso tendría que salirse del maíz en noviembre de este año. Y María José Pizarro buscaría ser parte, básicamente, de una fórmula presidencial, en cuyo caso tendría que salirse del maíz en enero del próximo año. Pero recuerdo una cosa de la primera conversación que tuvimos cuando el presidente Gustavo Petro fue electo. Y yo te dije que esto iba a ser como una carranga. Oye, qué cosa tan agotadora, María Jimena. Pero claro que me acuerdo. Es más, oiga lo que usted dijo aquí hace ya casi 2 años. Y yo quiero colocar esta analogía. A mí me parece que este mes de Gustavo Petro es como cuando uno llega a una fiesta en la que normalmente le ponen a bailar el vals y el dueño de la fiesta, que es hoy él, decidió poner carranga, pero está invitando a bailar. Y obviamente la gente que está acostumbrada a bailar vals pues no sabe bailar carranga. Él está invitando, venga, yo quiero que bailemos. Cuando usted baila, usted tiene que ceder un paso adelante, un paso atrás, un paso al lado, un paso al otro lado. Y si los dos terminan bailando, pues la cosa puede salir más o menos bien. Yo tengo la sensación de que hay unos segmentos del establecimiento y de la opinión pública que no están dispuestos ni siquiera a escuchar la carranga ni entender que es una música nueva, sino que quieren irse a una pelea de boxeo. Le pregunto, ¿ha sido agotadora la carranga? ¿Se ha movido mucho la vaina? Eso es muy agotador. ¿La carranga? No, el gobierno del presidente Gustavo Petro, o sea, el ritmo en el que está, Sí. y el ruido y las cosas, y uno no sabe, esto es agotador. Pero entonces ya no es como una carranga. No, la carranga es agotadora. O sea, vaya, tenga usted una fiesta de 6 horas de carranga y verá que uno termina mamado. Yo creo que parte de lo que, qué pena la expresión, pero creo que parte de lo que está pasando con lo que está haciendo en su ejercicio del poder el presidente es una estética totalmente distinta a la que estábamos acostumbrados y es un desgaste muy grande para él, para las instituciones y para quienes miramos la ¿Por qué? política. Porque esa carranga no tiene guión. Porque no tiene guión y porque es demasiado, digamos, la intensidad de todo es muy alta. Y entonces usted Todos no, los discursos. todos los discursos, usted no sabe dónde arranca y dónde termina. Y usted ve una persona bailando que arranca y usted no sabe si esa persona está brava o no. Digo, o si le pasó algo y... Pues porque los pasos no son como decía yo, como un bambuco, como un merengue o como una salsa. Sí, no, usted... Eso es raro y entonces uno está agotado, yo estoy agotado. Yo tengo una charla, María Jimena, que la llamo el Petroverso. ¿Cómo es eso? Se llama El Petroverso, una nueva estética del poder y cómo navegar en las aguas del cambio. Y uno de los consejos que doy es no miren el Twitter del presidente. Mírenlo una vez al mes. Ay, sí, yo también diría lo mismo. No, yo eso ya lo estoy diciendo. Mire, yo lo estoy aplicando. ¿Qué Mírenlo. otro consejo? Darse cuenta que llega lento, que este es un gobierno lento. Entonces, que va a hacer todo tarde. Llegó tarde con el presupuesto, llegó tarde a lo de los Juegos Panamericanos, llega tarde a todo, presenta No la ha reforma. nombrado la CREC. No, o sea, a todo llega tarde. Entonces, este es un gobierno que ya se le acabaron los amigos y este es un gobierno que no va a hacer tantos cambios, no va a hacer tanto daño, ni tantos logros. Voy a decirte una última que puede sonar dura, pero creo que es importante decirlo. Yo creo que Colombia ha elegido 2 tipos de presidentes. Unos a los que les gusta el oficio de ser presidente y otros a los que les gusta es el honor de ser presidente. Yo creo que al presidente Carlos Lleras le gustaba el oficio de ser presidente, a López Michelsen, a Barco, a Gaviria, a Samper, a Uribe le encantaba, a Santos y a Duque. Pero a Misael Pastrana, a Turbay, a Belisario, a Andrés Pastrana y a Gustavo Petro lo que les gusta es el honor, que los aplaudan, que los escuchen.
Pero todos ellos se quejaban de la frialdad de Palacio. Esto que dice Petro no es ni siquiera original, que es que Palacio es muy frío. Eso lo decía también Andrés Pastrana, lo decía Belisario, que se escapaba de sus escoltas. Digamos, a él lo que le gusta es el honor de ser presidente, no le gusta el oficio. Y como no le gusta el oficio, pues su gobierno no va a avanzar mucho. Nos quedan 2 años más de carranga. Uno puede elegir una cosa, es dejar de salir a bailar y sentarse. O salir. Sí, pues no nos podemos salir porque es el presidente del país. Pero nos podemos sentar a mirar y ya. Pero también es cierto que usted dijo una cosa con la que yo estoy de acuerdo, y es que como no hace mucho, entonces todo lo que dice que crea esta exaltación, pero como no hace mucho, las cosas no cambian. No, las cosas no cambian. Yo creo que él está perdiendo una gran oportunidad. Y yo voy a decir una cosa, el presidente Gustavo Petro está desperdiciando el mayor poder que tiene un presidente en Colombia, y es que la gente quiere hablar con él. Y como no cumple la agenda, la gente se mamó de pedirle citas. Él debe tener la agenda toda muy ocupada, pero creo que quien le maneje la agenda puede empezar a mirar y contrastar el volumen de citas que le piden, particularmente personas que le podrían hacer la posibilidad de cosas que contribuyan a los cambios. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Daniel Chávez Mora. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.